Grabó esto dentro de la desilusión de tener que admitir que Perú solo era un paciente en lucidez terminal. Un equipo que dio sus últimas energías en el partido contra Bolivia, pero que en esta fecha, al perder con Venezuela, acaba de sepultar todas sus chances de acceder por lo menos al repechaje para la Copa del Mundo. Una eliminación que se consumó en Venezuela, pero que no viene desde ahí. Inicia con la destitución sorpresiva del técnico Ricardo Gareca por parte del presidente del fútbol peruano, Agustín Lozano, que sin pena ni asco cortó un proceso de más de 8 años en el que cosechó tanto éxitos como derrotas, siendo las más resaltantes el clasificar después de 36 años al Mundial, jugar el repechaje para el Mundial de Qatar 2022 y haber obtenido un subcampeonato en la Copa América. Y hoy, en Venezuela, jugando las eliminatorias más fáciles de la historia, quedamos eliminados frente a un rival en el que las dos eliminatorias pasadas logramos una victoria y un empate. Tras los fracasos estrepitosos de Reynoso y Fossati, uno peor que el otro, el DT que asumió el reto de revivir a Perú fue Óscar Ibáñez, un técnico inexperto a nivel de selecciones, que fue preparador de arqueros en la era Gareca y dirigió a clubes como Universitario o Cienciano o incluso a Comerciantes Unidos, pero que al no haber técnico que asuma el puesto de seleccionador después de Fossati, aceptó el mando del equipo durante lo que resta de la eliminatoria. No negaré que me ilusionó el partido que hicimos contra Bolivia, porque vi un Perú distinto al que comenzó con Reynoso y siguió con Fossati. Un equipo parecido a lo que ofrecía Ricardo Gareca, lo cual era asociarse, tener salida con los laterales, el cual el ataque era su mejor virtud, y no como los equipos de Reynoso y Fossati, que lo único que hacían era meterse en el fondo y tratar de asegurar el 0 en el marcador, pero cuando atacaban no tenían idea qué hacer con el balón. Y con un 3-1 favorable a Perú, iríamos con la ilusión renovada a Venezuela, ya que para esta fecha de eliminatoria se había transformado en un bonito triangular entre Venezuela, Bolivia y Perú. Y en horas de la tarde, Bolivia dejaría escapar sus chances para clasificar al Mundial, empatando 0-0 con Uruguay y perdiendo así 2 puntos. Incluso le hubieran dado un colchón para la siguiente fecha en la cual tienen que enfrentar. Y este resultado entre Bolivia y Uruguay creaba mucho más expectativa de lo que sería el partido Venezuela-Perú, ya que si Perú ganaba, se iba a colocar octavo a un punto del repechaje, pero si Venezuela ganaba, se colocaría en el 7º puesto, a 2 puntos del octavo, que sería Bolivia, y a 5 puntos del noveno, que seríamos nosotros los peruanos. Y el partido comenzaría con un Venezuela con mucho ímpetu, sintiéndose con la necesidad de ganar, ya que estaban jugando en casa, frente a un Perú que empezó dubitativo el partido. Y era entendible. Era la última chance real de poder quedar cerca al puesto de repechaje. El partido fue bastante trabado, sobre todo por el seleccionado venezolano, pero quien recibió las amarillas de manera temprana fue el equipo peruano. Y ya con esto notabas que el árbitro chileno tenía un tinte localista. Parecía que solo veía las faltas fuertes de Perú, pero no las que hacían los venezolanos. A pesar de este condicionante, Perú trataba de asociarse en el juego, siendo el nexo para todo ello un Carrillo, al cual en anteriores ocasiones se le ha criticado su falta de entrega, su falta de compromiso, su falta de ganas para jugar por la selección, pero que esta vez es lo más rescatable de la fecha doble. La Culebra intentaba construir juego a través de las bandas, con un Polo que definitivamente bajó su nivel a lo mostrado contra Bolivia, pero que tampoco lo hizo mal, Cumplió con su función, pero no más que eso. Y por la banda izquierda estaba Brian Reina, que no logró desequilibrar a González, ni Polo a Aramburu. A pesar de esto, Venezuela no tenía mayor profundidad en sus ataques, pero que a los 41 minutos, tras una jugada en la que Zambrano se barre para poder rescatar un balón en el área, el árbitro sanciona penal porque entiende que Zambrano, al barrerse, toca al jugador venezolano y este cae al piso, pero que viendo las repeticiones, en mi opinión, Zambrano no llega a tocar el pie izquierdo del jugador venezolano. Aún así, las imágenes son bastante confusas, ninguna te aclara la jugada, y muchachos, la verdad que cuando haya una duda, la mayoría de veces se la van a dar al local, a menos que seas Argentina, Brasil o Uruguay. El árbitro pita penal y este es cobrado por Salomón Rondón, colocando a Venezuela, te diría de manera injusta, ya que lo justo por el trámite era un empate, por delante en el marcador. A pesar de esto, sentí que Perú no bajó los brazos, demostrándolo al minuto 47, en una jugada en la que Polo con Carrillo habían intercambiado posiciones. Carrillo desborda a Aramburu, centra el balón y encuentra a un solitario Brian Reina que cabecea el balón hacia el arco. Con esto Perú encontraba rápidamente la paridad en el marcador y nos dejaba con un segundo tiempo más optimista en cuanto a la obtención de la victoria, pero lamentablemente el VAR llama al árbitro chileno por una supuesta mano de Brian Reina, y la verdad sí me parece mano, ya que Brian Reina al cabecear hace que roce en la manga del Polo, y para mí fue una mano bien cobrada, ya que si bien no hay una imagen clara como tal, sí pareciera que roza en el brazo de Brian Reina justo en la parte donde no alcanza la manga, y según las reglas
toda jugada que termine en gol, pero que durante el desarrollo de la misma haya una mano por parte de los atacantes, esta jugada se invalida. Y tras la decisión del árbitro nos iríamos con 1-0 en contra, pero demostrando que podíamos hacerle daño a Venezuela. Sin embargo, ya en el segundo tiempo, solo vimos más de lo mismo. Un Perú lento, sin ideas, sin saber cómo llegar hacia la portería de Romo, mientras que Venezuela había retrocedido sus líneas para poder defender la diferencia. Y lo logró. Defendió la diferencia. Perú, a pesar de los cambios que metió, entraron Flores, entró Lapadula, entró Quevedo. Ninguno logró generar mayor peligro en la portería de Venezuela. Ya casi al finalizar el partido, tras un remate de Guerrero, el jugador pedía penal, lo cual hizo que todo el banquillo de la selección apoye con lo que pedía el capitán, pero para el árbitro ni siquiera fue dudosa. Somos cojudos, no nos pueden poner terna chilena. Tiene que pelear Argentina o Uruguay, no nos pongan chilena, no me jodan. Y termina el partido con victoria para Venezuela, manteniendo su invicto en casa durante todas las eliminatorias hasta el momento y sepultando las ilusiones de un enfermo terminal como Perú. Venezuela se afianza con el 7º lugar, con 2 puntos por encima de Bolivia, que se encuentra en la posición 8 y se pone a 5 puntos del 9º lugar, que es el caso de Perú. Y parece que Venezuela se quedará con la posibilidad de poder disputar en un repechaje el ir al Mundial, por primera vez en toda su historia. La próxima fecha, Venezuela podría sepultar, así como lo hizo hoy con Perú, a Bolivia, ya que se enfrentarán en Venezuela, mientras que Perú visitará a Colombia en Barranquilla, con un panorama desolador en el que ya ni siquiera el empate nos serviría, y que suponiendo que Venezuela ganándole a Bolivia, pero que perdiendo contra Uruguay y Argentina de visita, lo cual puede ser lógico, y perdiendo de local frente a Colombia, para nosotros ir al repechaje tendríamos que empatarle como mínimo a Colombia y empatarle a Uruguay, ambos de visita, lo cual lastimosamente es imposible. Por historia, pero sobre todo por cómo viene jugando la selección. Responsabilidades de este fracaso peruano definitivamente fueron muchas cabezas las causantes de esta desgracia. Lozano como cabeza principal por destituir a Gareca, que el técnico argentino por intentar renovar el fútbol de menores le costó su puesto en la selección. Reynoso, que cada vez nos traía más y más excusas cada fecha e incluso nos quería hacer cambiar el concepto de disparo al arco. Fossati, que dentro de su necedad nunca probó un sistema distinto, siempre buscó el 0 en el arco, lo cual nos hizo perder puntos importantes frente a Chile. Y Oblitas, que no decidió respaldar la decisión de Gareca, continúa en el cargo, se quemó, trajo a su pupilo Reynoso, lo hizo mal, reemplazó a Reynoso con Fossati, lo hizo mal, y que ahora, como era de esperarse, ya no trabaja en la selección peruana. Pero a pesar de que todos los nombres que he mencionado contribuyeron bastante al fracaso de la selección, nadie es más culpable que los jugadores que estuvieron, que muchos de ellos siendo veteranos, como es el caso de Paolo Guerrero, Advíncula, Carrillo, o jugadores que ya no están en la selección, como es el caso de Cueva, el mismo Yotún, que no se encuentra por lesión, no lograron respaldar a los jóvenes. Y bueno, tampoco se les puede reclamar mucho. No es su culpa de ellos que no haya un recambio generacional en la selección. Hemos jugado con varios seleccionados que hace 3 eliminatorias están acá y aún están de titulares. Y yo sinceramente pediría que para los últimos 4 partidos que le quedan a esta selección, se trate de incluir más a los jóvenes, a los baluartes que van a representarnos en las próximas eliminatorias, como es el caso de jugadores como Luis Ramos, Piero Quispe, Renzo Garcés, Kenji Cabrera, el mismo Brian Reina, para que así tengan bagaje internacional y cuando a ellos les toque asumir responsabilidad, tengan cierta experiencia para que les pueda ayudar a tomar mejores decisiones en el campo. Y bueno, este ha sido el vídeo, o mejor dicho, el paso a través de las fases del dolor, de una selección peruana que, la verdad, por haber perdido puntos frente a Chile en casa, frente a Venezuela en casa, no haber logrado victorias de visita, se merecía no clasificar, pero que al tener 6 cupos y medio, la ilusión no se perdía. Hasta hoy. Yo soy Laro y si te gustó este video, dale like y suscríbete, que eso me ayudará a poder seguir creciendo en esta comunidad llamada YouTube. Ya nos estaremos reencontrando en una próxima oportunidad. Adiós.